Gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Ahí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por participar. Particularmente esta charla es un espacio creado desde la REM, la Red de Manejo de Plagas de APRESID. Esta problemática no es ajena a nadie y por eso estamos todos en esta sala hoy escuchando a los expertos. Particularmente el objetivo, y un poco como dice el título, del drama a la acción, es ver cuáles fueron los aprendizajes de lo que pasó en la última campaña para ponerlos en práctica de cara a la próxima campaña, y para eso invitamos a la investigadora Inés Catalano. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET y docente de UNOVA, y al ingeniero agrónomo Augusto Casmus, investigador de la sección de Zoología Agrícola de la Estación Experimental Obispo Colombres. Así que no les voy a robar mucho más tiempo y los dejo a ustedes. Augusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Hablar de nuevo de la chicharrita. Y creo que el enfoque que le quisieron dar a la charla es muy importante, digamos, porque ya sabemos todo lo que pasamos la campaña pasada, el problema que nos ocasionó, y creo que lo importante, más allá de todas las cuestiones de las pérdidas, creo que es tratar de sacar algunos aprendizajes para tratar de incorporarlo a esta campaña y llevarlo de mejor manera a este problema, digamos. Sabemos, ayer hemos estado presentando también algo en la red, hay muchas zonas que tienen presencia de la chicharrita, y creo que hoy lo más importante, digamos, es cambiar la forma en la que veníamos haciendo maíz, planificar de otra forma el cultivo, digamos, para que vuelva a ser ese elemento tan relevante de nuestro sistema productivos, sobre todo en algunas zonas como en el norte del país, en donde es un elemento que no lo podemos sacar del sistema. Básicamente, yo voy a hacer un enfoque en algunos aspectos. Ustedes ya lo habrán visto un millón de veces a la pirámide pero algunas cuestiones de lo que nos pasó la campaña pasada en lo que hace a la dinámica, en lo que hace a las estrategias de manejo de la plaga, y qué cosas tendríamos que incorporar, digamos, para tratar de manejar este problema. Y acá ustedes pueden ver la pirámide en donde la pirámide, la base de la pirámide, se sustenta, digamos, en el manejo de la población del vector. Estamos hablando de un vector, no estamos hablando de una plaga que nos está ocasionando un daño directo, digamos, estamos hablando de un problema que nos transmite una serie de enfermedades que son muy limitativas, digamos, en el cultivo. Entonces, hay que hacer foco, digamos, sobre todo en esta época, digamos, en donde todavía no tenemos maíz como cultivo, hacer foco, digamos, en tratar de manejar y reducir esas poblaciones iniciales. Yo básicamente voy a presentar algunos ejemplos de estudios que realizamos en el norte del país, prácticamente de hace un año, digamos, que son unos estudios que surgen de un convenio que tenemos con grupos CREA del NOA, que no solamente, digamos, estuvieron abocados a evaluar estrategias, sino también que tuvieron una parte muy fuerte, una base muy fuerte, que fue evaluar la dinámica y el comportamiento, digamos, de este vector. Ustedes pueden ver ahí en esa foto, trampa amarilla, monitoreo de cultivo, monitoreo de malezas, estudio del porcentaje de infectividad, un elemento clave, digamos, al tratarse, digamos, de un vector. Acá pongo como ejemplo dos situaciones que por ahí se pueden repetir en muchas zonas donde se produce el cultivo de maíz. En esta situación es una zona que se caracteriza por tener maíz solamente durante la época estival. ¿Qué es lo que podemos encontrar antes? Podemos tener algunos cultivos invernales, podemos tener algunos maíces guachos, pero la característica es tener maíz concentrado en el verano. ¿Cómo fue la situación de la plaga en esa zona cuando comenzamos, digamos, con los estudios de eso? Ustedes pueden ver en las curvas que cuando nosotros comenzamos allá por el mes de septiembre del año 2023, que en esa zona teníamos unas 23 chicharras por planta. Pueden ver que la dinámica básicamente se mostró sin grandes evoluciones hasta que en diciembre aparece el maíz como cultivo, digamos. Y a partir de enero pueden ver cómo va evolucionando. Es una plaga que necesita sí o sí, el recurso maíz para poder alimentarse, para poder multiplicarse. Ese es un elemento clave. Y pueden ver que a lo largo de toda la campaña maicera, cómo fue avanzando, digamos, la población de Dalbulus maidis. Hemos tenido pico de 1.500 chicharritas por trampa. Entonces, eso es importante, esa cantidad de chicharritas. ¿Qué les parece? ¿Puede ser importante sí o no?
tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es el grado de infectividad que tenía esa población de chicharrita. Y eso se lo realizó, digamos, a partir de unos estudios que realizó la doctora Inés Catalano, y pueden ver que básicamente cuando nosotros arrancamos la campaña en esa zona teníamos un 3% de la población que tenía presencia, digamos, de espiroplasma, que estaba infectada, digamos, por espiroplasma. Y pueden ver que con el avance, digamos, del tiempo, el bicho se alimenta de maíz, había muchas plantas de maíz enfermas. ¿Cómo va evolucionando, digamos, esa situación hasta llegar al mes de abril, digamos, con más de un 50% de la población infectiva? Eso marca un poco la peligrosidad, digamos, del problema. ¿Qué es lo que pasó? Ahora muchos dicen, sí, pero ¿qué pasó? El frío, las heladas y demás. Nosotros podemos ver que antes los fríos en esa zona estamos con niveles de 2.000 chicharras por trampa, digamos. ¿Cómo determinaron, digamos, una reducción importante, digamos, producto del frío? Obviamente, si ustedes se fijan en el último valor, me dicen, flaco, el año pasado en septiembre teníamos 20 chicharras, 30 chicharras y hoy estás con 63. Sí, pero hemos tenido un elemento muy importante que contribuyó, digamos, a la disminución si no hubiéramos estado con las 1.000 chicharras todavía, digamos. Y eso también lo estamos viendo, digamos, sobre los cultivos donde hoy se refugia la chicharra. Ustedes pueden ver las evaluaciones que tenemos sobre maleza, cómo se ve marcada, digamos, ese impacto, digamos, en la disminución poblacional. Ahí tienen el cuadrito de las heladas producidas, digamos, en esa zona. Hemos tenido más de 10 heladas y hemos tenido una cuestión muy importante, digamos, que pueden ver ahí en el mes de julio, la seguidilla. Hemos tenido como mucha frecuencia de frío, de bajas temperaturas, periodos de mucha duración que ayudaron, digamos, a contribuir. ¿Esto nos va a salvar? No, no nos va a salvar. Tenemos que comenzar a incorporar otro tipo de estrategia, digamos. ¿Nos ayudó? Sí, pero no nos va a salvar. Tienen el caso de otra zona, como para hacer referencia, una zona en donde se siembra maíz durante la primavera y después se hace maíz, digamos, durante el verano. Que es una cuestión que todos lo saben, digamos, es una cuestión predisponente, digamos, para los incrementos de la población, la plaga. Pueden ver que también en esa zona, cuando arrancamos con los mismos niveles, más o menos 20, 25 chicharras por trampa, pero pueden ver que ahí el hecho de que la plaga tiene alta disponibilidad de cultivo hace que la evolución sea más importante, digamos. Nosotros en esa zona, cuando vamos a sembrar maíz durante la época estival, tenemos 200 chicharras, mucho más que en la otra zona, digamos. Con esto, ¿qué quiero expresar? Digamos, que los sistemas de cultivo que tenemos nosotros en cada una de las zonas, tienen una influencia muy marcada en el comportamiento de este vector, en la dinámica, digamos, de esta plaga. Pueden ver que en esa zona hemos llegado a tener en el mes de abril más de 2.500 chicharras, digamos, por trampa, presiones muy altas. Y nos volvemos a preguntar, sí, pero esas 2.500 chicharras son peligrosas. Y pueden ver ahí el grado de infectividad con el cual hemos llegado, digamos. En el mes de mayo, un 70% de la población, digamos, era infectiva. En esa zona, el maíz que había, digamos, como también en la otra, maíz que estaba enfermo. Entonces, toda la chicharrita que se está alimentando de ese maíz está adquiriendo, digamos, el vector. Entonces, esa es un poco, digamos, la situación. También en esa zona tuvieron influencia la helada. Ustedes pueden ver, digamos, ya cuando comenzamos a tener fríos marcados, fríos intensos, cómo comienza a bajar la población, digamos, pero sigue habiendo chicharrita, digamos. El elemento frío, vuelvo a repetir, ¿fue un elemento importante? Sí, fue un elemento importante, pero no fue un elemento, digamos, que nos va a erradicar la plaga del sistema, digamos. Nos ayudó, sí, pero no nos erradicó, digamos. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy en los cultivos que tenemos en la zona esa, cultivos invernales como el centeno, presencia, digamos, de adultos de Dálvulus, pero que bajaron producto, digamos, del efecto del frío. Ahí también pueden ver, digamos, todas las seguidillas de heladas que hemos tenido de fines de junio y durante julio, con periodos muy prolongados, con horas con temperaturas por debajo de 0 grados y heladas bastante intensas. Esto un poco, hemos hablado de dos zonas
particulares, distintas en lo que es la sucesión, digamos, de cultivo. Esto un poco por ahí a los que no estuvieron ayer. Ayer se lanzó los primeros datos de una red nacional de monitoreo de Dalbulus maidis a través de trampas amarillas, digamos. Los primeros datos corresponden a la segunda quincena de junio. En esa época, digamos, hemos relevado, como se muestran ahí, 143 localidades, 146 localidades, y es un trabajo, digamos, donde están participando instituciones como APRESID, CREA, INTA, APSE, o sea, un trabajo, digamos, interdisciplinario muy importante, digamos, en donde se está tratando de ver la foto de cómo está la plaga en distintas localidades o en distintas zonas agroecológicas donde se produce maíz. Esto un poco, digamos, el resumen de esa red de monitoreo. Y ahí un poco lo que quería recalcar, la importancia de la zona, digamos. Ustedes pueden ver toda la zona del norte del país con presencia de la plaga. Los colores hacen referencia a las categorías esas que están establecidas, digamos, en la escalita. Pueden ver que ya la zona central con algo menos de cantidad de chicharrita, y la zona sur por lo general con niveles muy bajos. Con esto, ¿qué es lo que quiero, digamos, transmitir? Tenemos en muchas localidades la presencia de chicharrita. Comencemos a planificar, digamos, para que esto, o comencemos a aprender de todo lo que nos pasó la campaña, para que esto no nos saque, digamos, la factura que nos sacó, digamos, esta campaña. No tenemos todavía, o no estamos sembrando maíz. Tenemos que hacer foco en esto. Maíz guacho. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de chicharrita, digamos. Este año hemos tenido, digamos, el factor frío que nos ha ayudado a controlar una porción del maíz guacho. Pero ustedes se habrán fijado en los lotes que se han trillado de maíz, la cantidad de grano, digamos, la cantidad de espiga que hay en el suelo. Eso es una bomba, digamos, de tiempo. La medida que vaya teniendo condiciones, digamos, eso va a ir naciendo y va a servir, digamos, para reservorio y para multiplicación de la plaga, como lo pueden ver ahí. Pero el otro elemento no menor es que ese maíz también sirve como fuente, digamos, de todo el complejo de patógenos que transmite esta chicharrita. No es solamente que le va a permitir que ella se multiplique, también va a servir, digamos, para que incremente su nivel, digamos, de infectividad. Y ya lo han visto, no es lo mismo, digamos, tener 100 chicharras con un 3% de infectividad que tener 100 chicharras con un 60% de infectividad. El panorama es totalmente, digamos, distinto. Entonces, esto tenemos que estar muy atentos, tenemos que trabajar en forma conjunta, digamos, para que en este momento, digamos, en donde por ahí hay zonas que están próximas a comenzar campaña, digamos, tratar de manejar este problema, digamos, que arranca. No es como otras plagas en donde yo puedo decir, bueno, no sé, una oruga en soja, espero al reproductivo, voy monitoreando. Esto estamos viendo que es una plaga en donde tenemos que diseñar estrategias de manejo a lo largo de todo el año, digamos. No es solamente concentrarnos en el cultivo, desde antes y hasta después, digamos, del cultivo. El monitoreo va a ser un elemento clave, digamos, tenemos que aprender, digamos. De por sí no es una plaga fácil de monitorear por el movimiento que tiene, digamos, por cómo se mueve, vuela. Hay determinados horarios, digamos, en donde por ahí no la vamos a encontrar, la podemos subestimar. Entonces el monitoreo es clave, tenemos que volver al campo, tenemos que volver con frecuencia al campo a ver los lotes, digamos, de maíz. Entonces el monitoreo implica, digamos, creo yo, una mayor profesionalización de la actividad, digamos, de esto. No es que sí, voy, veo de la camioneta a ver si la encuentro o no la encuentro. No, esto tenemos que estar encima, el monitoreo de adultos, el monitoreo de las ninfas, que me indica, digamos, incremento de población. Son elementos claves de los cuales tenemos que aprender e incorporarlo, planificarlo, digamos, para esta campaña. Por ahí hace un tiempo, digamos, hemos tenido la suerte de participar en una empresa, digamos, en la reunión de una empresa, la verdad una empresa modelo ahí en Tucumán, en donde ellos mostraban, digamos, cómo era la planificación de maíz y cómo iba a ser el paso a paso que iban a tomar, digamos, para tratar de enfrentar esta problemática.
Y estamos hablando de una zona, digamos, en donde el maíz lo vamos a estar sembrando en diciembre, digamos. Pero ya había toda una planificación previa, digamos. Eso es clave, digamos. Después el otro aspecto que quería abordar acá era el aspecto, digamos, del control químico. El control químico, como pueden ver ahí, es la punta, digamos, de la pirámide. ¿Contribuye? Sí, contribuye. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que comenzar de la base de la pirámide. Si yo no comencé a tomar estrategias o elementos de la base de la pirámide y me quiero ir solamente al control químico, va a pasar como nos ocurrió a nosotros allá en muchas zonas, digamos, que comenzamos a tratar de controlar cuando los niveles poblacionales de la chicharrita eran altos, digamos, ya la población estaba desmadrada, digamos. Entonces tengo que tomar primero la base de la pirámide y de ahí comenzar a avanzar. Control químico es importante cuando estamos con poblaciones, digamos, relativamente, digamos, manejables. ¿Qué es lo que tenemos de herramienta de control químico? Tratamiento de semilla. Eso está bastante establecido, digamos. Hay mucha experiencia en Brasil de lo que hace el tratamiento de semilla. ¿Qué es lo que pasa? Es una plaga que está a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Entonces el tratamiento de semilla solamente me va a permitir proteger al cultivo en la primera etapa, que es la etapa más sensible, digamos, a las enfermedades transmitidas por esta chicharrita. Entonces, esa va a ser una primera, digamos, medida que puedo adoptar yo para proteger mi cultivo. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento de semilla? En líneas generales, digamos, cuando uno se pone a ver dosis, las dosis que tienen registro en Brasil son mucho más importantes de las que estamos acostumbrados nosotros a usar. Entonces, ahí hay todo un esfuerzo, digamos, de las compañías, de los semilleros, digamos, para hacer un ajuste necesario de esa dosis, para arrancar, digamos, esta campaña con materiales que tengan cierta protección inicial a partir de esa tecnología. Ahí, a modo de ejemplo, digamos, son unos gráficos de unos ensayos que realizamos nosotros, evaluando dosis registradas acá en la Argentina, dosis registradas en Brasil, viendo la performance, digamos, y el mejoramiento de la acción de esa herramienta. Pero esa herramienta es ahí, esa ventanita. No pretendamos que de ahí ya vamos a escapar, digamos. Y ahí volvemos a lo que mencioné anteriormente. Monitoreo, no me puedo guiar, sí, mira, el flaco me ha dicho que hasta B2 me cubre el tratamiento de semillas. No, tengo que comenzar a verlo, digamos, para detectar hasta qué momento, digamos, me cubre esa herramienta. La otra cuestión también que tuvimos bastante consulta con el tratamiento de semilla, mira, yo tengo el maíz que me viene tratado con esto, puedo recurarlo al maíz, puedo incrementar la dosis, hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes toman esa decisión, va a ser una decisión, una responsabilidad va a ser de ustedes. Y es mucho, digamos, por la recomendación de la empresa, digamos. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos visto que en muchos casos la práctica esa del recurado me puede afectar la calidad fisiológica de la semilla. Y esto es un estudio que realizó la gente de semilla de la estación experimental, que la verdad un estudio fantástico, digamos, viendo el efecto del recurado de las semillas sobre la calidad fisiológica. Ustedes pueden ver un listado de distintos híbridos con distintos tratamientos, distintas dosis. Cuando vamos y evaluamos, digamos, ahí próximo a realizar el recurado de la semilla, no quiero que vean híbrido por híbrido, digamos. Fíjense en lo que están marcados en rojo, digamos, nada más que son esas filas, digamos, en donde está afectada la calidad fisiológica de la semilla. Pueden ver, eso es 7 a 17 días después de realizar el tratamiento. Cuando ya pasamos a más tiempo, digamos, pueden ver que ya ahí comienzan a afectarse más cantidad de híbridos, ya comienzan a aparecer más tratamientos. Entonces no es una medida, digamos, que nosotros podamos asegurar que vamos a lograr tener una correcta implantación, digamos, al usarla, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con esa parte. Tratamiento de semilla. Y tenemos que hablar también de la aplicación foliar, porque también es un eslabón, digamos, en el manejo de la problemática. Volvemos a lo que mencioné inicialmente. Tengo que trabajar con poblaciones bajas, digamos. Esto lo vimos nosotros en la campaña pasada, lo hemos visto en ensayos, lo hemos visto en lotes comerciales. Cuando la población era muy alta, ahí tienen toda una lista, digamos, de tratamiento. Pueden ver, ahí teníamos entre 7 o 8 chicharritas por planta, realizamos la aplicación de los insecticidas y realmente
el control, digamos, ustedes pueden ver ahí 3 días después de la aplicación, pueden ver que en todos los tratamientos había más chicharrita o quedaron cantidades iguales que la que inicialmente, digamos. Entonces, bajo esa situación, digamos, de alta presión, realmente la parte de la aplicación foliar hay que manejarla, digamos, con otro criterio. Una situación con una incidencia más moderada, digamos, sí, más moderada, teníamos 1 o 2 chicharras. ¿Será eso moderado? Ahí tienen los tratamientos. Y ahí vimos un poco más de eficacia de control. Y cuando hablamos un poco más de eficacia de control, estamos hablando de controles 30, 40, en el mejor de los casos, digamos, un 70%. Pero podemos ver ahí, cuando ya partimos una población menor, no le vamos a llamar baja ni moderada, menor que la otra, cambia un poco, digamos, la esencia del control químico, digamos. Obviamente hay herramientas que sí muestran, digamos, más contundencia que otra, pero esa es un poco, digamos, la situación. Y acá un poco, esto quería mostrarlo porque también era la otra cuestión que aprendimos mucho en la campaña. No, mira, vos tenés, yo no tengo Dalvulus maíz, digamos, ya tengo un maíz que está en un B8, B9. A no sé a cuánta gente le habría dicho yo, mira, ya estás del otro lado, digamos, ya olvídate, ya el problema de Dalvulus lo has pasado, digamos. Y te terminas dando cuenta que no es así, o sea, tenemos que aprender sobre eso. Este es un ensayo que realizamos para ver el efecto de la fenología del cultivo, hasta cuándo cuidarlo y demás, como para que tengan una idea. Ahí tienen un testigo, pero creo que vean el tratamiento 5. El tratamiento 5 lo hemos hecho aplicaciones foliares hasta B8. En teoría ya estábamos del otro lado, digamos. Esos fueron los resultados. Testigo, tratamiento 5 que lo hemos cuidado hasta B8. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Por qué esa situación? Nosotros ahí marco una situación de alta incidencia en donde en febrero, que es cuando el maíz llegó a B8, tenía más de 500 chicharras por trampa y tenía un 40% de la población infectiva, y ahí pueden ver los rendimientos. Entonces también es una cuestión, digamos, que nos enseñó un poco, digamos, que la fenología va a estar muy asociada, digamos, al nivel poblacional con el cual yo parta, digamos, y va a estar muy vinculada, digamos, al manejo. Ahí pueden ver ese tratamiento, digamos, que lo hemos controlado hasta B8, pueden ver que la reducción ha sido muy marcada del rendimiento e incluso de la calidad, digamos, de la semilla. Así que bueno, eso era un poco que tenía yo para contarle de algunas cuestiones que hemos visto allá. Ahí está todo el equipo de trabajo, digamos, que creo que cada vez que cierran los ojos la ven a la chicharra, digamos, por todo lo que han tenido que insumir tiempo, digamos, y vida en el problema este. Gracias. Bueno, buenas tardes. Otra más hablando de las chicharritas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Los culpables son ellos por haberme invitado, ¿no? Hace más de 20 años que trabajo con chicharritas, con varias, y entre ellas Dalvulus. Entonces, hace algunos años coordino el laboratorio de insectos de interés agronómico en el CEBIO. Y mi idea hoy es contarles qué estuvimos haciendo en el laboratorio durante todos estos años para ver si podemos dar alguna pequeña solución en este caos que armó la chicharrita. En particular, con Dalvulus dentro del laboratorio tenemos 2 líneas de trabajo, una con silenciamiento génico y la otra que es la búsqueda de genotipos resistentes. Entonces yo voy a dividir mi charla en estas 2 secciones. Entonces, en la primera, que es la parte de silenciamiento génico, hace como unos 8 o 10 años nos planteamos 2 cuestiones. La primera que sabíamos es la alta tasa reproductiva que tiene Dalvulus
que quedó totalmente en evidencia en esta última campaña. Y por el otro lado, estaba apareciendo esta técnica de ARN interferente usada o que tenía potencial para ser usada en el agro, ¿sí? Para el control de insectos plagas. ¿Por qué? Es especie específica, o sea, nos podemos enfocar pura y exclusivamente a una especie, al Dalvulus en este caso. No nos va a matar las abejas ni los controladores, especie específica. Y además tiene un bajo impacto ambiental. Muy sintéticamente, ¿de qué se trata esta técnica? Es la que seguramente la escucharon nombrar con la vacuna de COVID, ¿no? Había 2 de las vacunas que tenían esta tecnología que muchos, ¡ay, horror! Es súper segura. Lo que hacemos es incorporarle a nuestro organismo una ARN doble cadena, este dsRNA. Una vez que este ARN doble cadena entra en la célula se despliega toda una maquinaria contra este ARN externo, porque ya es algo que tiene incorporado la célula, le sirve para defenderse de los virus, por ejemplo. Entonces viene esa maquinaria y me corta ese ARN doble cadena en pedacitos chiquititos. Pero por otro lado, desde el núcleo de la célula está viniendo el ARN mensajero, que es el que me va a decir producir tal proteína. Ese ARN, esos pedacitos muy chiquitos de ARN se unen al ARN mensajero, que es monocatenario, tiene una sola cadena, y ahí se produce un lío, se empieza a clivar, a cortar, entonces queda en pedacitos chiquitos. Ya está, el ARN mensajero, el mensaje que llevaba no lo puede traducir, no lo puede convertir en una proteína. Si no lo puede convertir en una proteína y esa proteína es esencial para un proceso biológico del organismo, esa función no se cumple. Esa es la técnica de RNI. Entonces, bajo estas 2 premisas, ¿cómo empezamos a trabajar en el laboratorio? Cría del Dalvulus en condiciones controladas. Tomamos un pool de esos Dalvulus de todo el ciclo de vida, desde huevos hasta adultos, y lo mandamos a secuenciar. Entonces ahí teníamos nuestro transcriptoma. Nosotros mandamos a secuenciar un transcriptoma. ¿Qué es el genoma expresado? Son todos los genes que se están expresando en ese momento, que es la mayoría, ¿no? Entonces, vinieron todos estos datos de la secuenciación, una parva de números, letras enormes. Imagínense, acá debe estar lleno de ingenieros agrónomos, ¿no? Que imprimieron todos los Excel que tienen 1000 páginas y les vino un viento y se les volaron. Bueno, ahora hay que acomodarlos. Esto había que acomodarlo. Se hace una limpieza, un ensamble, se hacen métricas para ver que todo esto funciona bien. Todo eso se convirtió en una tesis de maestría de Victorio Palacios allá por el 2018. Mientras tanto, mientras Victorio hacía esto, Lucía, que estaba haciendo su tesis de grado, ponía a punto un par de cosas que ya después me van a entender por qué se los cuento. Una era la alimentación artificial, o sea, lograr que el Dalvulus coma en unos dispositivos especiales y con un preparado que lo hacíamos en base a azúcares y demás. Se alimentó muy bien, poníamos colorante, entonces tenían todo el sistema digestivo coloreado, sabíamos que estaba comiendo. Y vivían, oviponían y todos. Y por otro lado estudió en detalle todo el desarrollo embrionario
Con todo eso terminó su tesis de grado y continuó con la tesis doctoral. Entonces empezamos a juntar cosas, ¿no? El transcriptoma de Victorio más los datos de ella. Entonces, lo primero que hizo fue buscar dentro de ese transcriptoma los genes relacionados con la maquinaria de ARN interferente, porque si no teníamos todos esos que les conté que interfieren, ni arrancábamos con los experimentos. Y sí, ahí estaban, Dicer, Argonauta, todos. Y por otro lado, buscó bicaudal C, que era nuestro gen de interés. ¿Por qué bicaudal C? Porque lo conocíamos de otras especies, de Drosophila, de Rhodnius y demás, que actuaba sobre la fecundidad. Entonces, lo caracterizamos, ahí teníamos, sabíamos dónde estaba el gen, armamos nuestro ARN doble cadena, se lo inyectamos a las hembras, a esas hembras las dejamos recuperarse un poquito porque más allá de que usamos unas agujitas muy chiquititas, pero es ponerles una inyección en el abdomen al dálvulus, ¿sí?, de 3 milímetros, las dejamos recuperarse, las ponemos cada hembra con un macho en esas jaulitas, en cada una de esas jaulitas hay una pareja y cada 48 horas las vamos cambiando, le vamos cambiando las jaulitas y se cuenta el número de huevos y además esa planta se conserva porque nosotros después vemos si se desarrolla, si hay posturas, si se desarrollan y llegan a ninfas. Esto funcionó, todo muy lindo, lo silenciamos, ahora les voy a mostrar un poco las estadísticas y demás. No podemos andar inyectando dálvulus por el campo, ¿no? Como nos inyectaron a nosotros la vacuna de COVID, no, va a estar difícil. Necesitábamos poder silenciar por alimentación. Volvemos a hacer todo lo mismo, pero dándole el ARN doble cadena a través de la comida, de ese dispositivo que habíamos visto anteriormente, le agregábamos el ARN doble cadena. Lo mismo, esperábamos, teníamos las parejas cada 48 horas, medíamos las oviposiciones y bueno, acá, eureka, cuando esto funcionó, fue nada, habíamos sufrido y hecho esto que les cuento en 5 minutos, pasó mucho tiempo y muchas pruebas que hubo que hacer hasta que funcione. Funcionó. Ahí, miren, en esta primera gráfica tienen las posturas, los números de huevos del control, ¿sí? Está en negro, no anda el... después tenemos las hembras silenciadas, ¿sí?, con 2 dosis diferentes, pero prácticamente silenciadas por inyección en este primer gráfico, ¿no? Prácticamente no tenemos posturas. En el segundo gráfico vemos que es estadísticamente significativa la disminución, pero no tanto como el caso de la inyección. Pero también disminuía el número de huevos. Bueno, abajo tienen algunos embrioncitos, ¿no? Esto es el control, inyección y alimentación. Ven que además el embrión, si hay embriones, si hay posturas en los inyectados, no se desarrollaban. Pero bueno, no. Ahí ya... esto ya es muy de las cosas que nos gusta hacer en el laboratorio, pero para terminar de realmente comprobar que lo que estábamos afectando era lo que queríamos y que teníamos certeza de que nuestro gen actuaba donde queríamos, entonces se tiñeron, se estudiaron, esos son ovarios del dálvulus, así son,
y están llenos de huevos siempre, todo. Este es el control. Las hembras interferidas no, ya empezaban a, no se forma, ¿sí? El huevo dentro del ovario, y bueno, y después veíamos, además si estudiábamos ese ovocito, que había un desarreglo de las células y demás. Bueno, si además medíamos el nivel de transcriptos a través de qPCRs, bueno, también veíamos que la disminución, siempre el negro es el control, en el número de transcripto al día 1 y al día 7, esto es para inyección, y la segunda gráfica para alimentación. Lo mismo, disminuyen, pero no tan eficientemente en la alimentación como la inyección. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Para pensarlo esto como una forma de controlar al dálvulus. Empezamos a investigar y vimos que había muchas bibliografías en la cual hablaban en otros insectos de unas ribonucleasas o de sRNasas. O sea, enzimas que degradan a este ARN doble cadena. Obviamente volvimos a nuestros transcriptomas, las buscamos, las caracterizamos, ahí estaban. Podía haber una sola, había 3. Si había 3, ¿qué hacíamos? ¿Cuál silenciábamos? Entonces, lo que hicimos fue ver en qué tejidos se expresaban. Entonces vimos que la de sRNasa 1 estaba en cuerpo graso, lo mismo que la de sRNasa 3, ¿sí? Pero la de sRNasa 2 estaba en glándulas salivales. Y seguramente esto ya lo escucharon un montón de veces. El dálvulus tiene un aparato bucal con 2 estiletes, por uno vierte la saliva y por otro se alimenta. Entonces, la de sRNasa que estaba casualmente en la glándula salival y era la que primero nos empezaba a degradar a nuestro ARN. Entonces, fuimos por silenciar la de sRNasa 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Inyectamos la de sRNasa, después le dimos de comer nuestro gen target, el que ya veníamos usando, bicaudal C, y vimos, hermoso también, disminuyó. Ahí pueden ver que solamente el del medio es con solo de la de sRNasa y después con bicaudal C. Pero bueno, lo mejorábamos, pero queríamos que sea todo por alimentación. Entonces hicimos un co-feeding o coda de alimentación, le dimos los 2 genes y cuando vimos eso pueden ver número huevo de nuestras hembras control, las hembras solamente con bicaudal, alimentadas solo con bicaudal, y las alimentadas con sRNasa y BIC-C. Mejoraba ampliamente, o sea, teníamos mucho menor cantidad de huevos, o sea, más parecido a lo que era por alimentación, ¿no? Y además lo que vimos, no solamente que había menos cantidad de huevos, sino que la cantidad de huevos que había, muchos de ellos no llegaban a dar ninfas, o sea, no estaban embrionados. Bien, lo mismo, después terminamos de corroborar a través de las qPCR estas eficiencias. Con todos esos resultados, somos investigadores de CONICET, tenemos que publicar, sacamos 2 papers, pero en líneas generales, ¿qué es lo que podemos decir? El ARN interferente funciona en dálvulus y puede ser una potencial herramienta para el control de dálvulus maidis. Esto y varios genes más de fecundidad son la tesis de Lucía, que ya esperamos que la defienda en este mes. Pero mientras tanto no nos podíamos quedar con solamente estudiar la parte de fertilidad. Hay otra tesis que está estudiando todos los genes de inmunidad
Ahí tenemos varios transcriptomas más, porque esos son, bueno, cuantitativos en los distintos momentos de la latencia del dálvulus. Otra de las tesis está estudiando todas las vías, ¿sí?, los genes que están involucrados en las vías de olfacción. Y otra de las tesis está estudiando todo lo que son las vías relacionadas con la muda, porque bueno, puede ser un buen punto de ataque el caso de la muda. Y déjenme mostrarle una última foto de esta parte. Acá está no solamente del Delphacodes, sino está Cuyelli también, silenciados con ETH, una hormona involucrada en la ecdisis. Y lo que ocurre es que de ninfa 5 adulto no mudan o intentan mudar y quedan envueltos en su propia coraza y mueren. Y tenemos una mortandad bastante alta por ese lado. Bueno, eso por ARN interferente. Por el otro lado, búsqueda de genotipos resistentes. Esto arranca también allá por el 2014, igual después se publicó en el 2020 esto, buscando, caracterizando híbridos, ¿sí?, con la resistencia al dálvulus. Como pueden ver en esta gráfica, lo que ese híbrido, acá vamos a hablar de círculo negro, no me voy a meter en qué híbrido es y demás, después se lo preguntan, creo que está por allá Sabina, creo que ya ninguno está en el mercado, así que... Bueno, ahí el híbrido de círculo negro es a las 6 horas ya tenía más chicharritas que habían ido a ese híbrido que a los otros. Y a medida que nos alejamos, pueden ver cómo van más chicharritas, se van yendo a ese híbrido y los otros empiezan a bajar la cantidad. O sea, no le da Dálvulus maidi, esto lo habrán escuchado 1000 veces también, es monófago, va al maíz, pero no le da lo mismo cualquier maíz, ¿sí? Es hiperselectivo. Lo mismo podemos ver después en la segunda gráfica, que el híbrido que iban menos chicharritas, si vemos la supervivencia, cuando forzábamos a estar en ese híbrido, morían mucho más rápido, ¿sí? Entonces, no les gusta, si los dejamos libres van a ir a buscar el campo del vecino a ver si tiene algo más rico, y si se tienen que quedar a la fuerza, posiblemente vivan menos tiempo para oviponer. Pero bueno, una vez que hicimos eso, toda esa caracterización, queríamos ir un poco más. Sabíamos que había una técnica que es EPG o Electrical Penetration Graph, que nos permite entender la dinámica de alimentación de los insectos. Esto se genera un circuito eléctrico entre el insecto, la planta y la computadora, que nos empieza a generar estas ondas. Seguramente todos hicieron alguna vez un electrocardiograma o vieron todas unas ondas, viene el cardiólogo y les dice sí, sístole, diástole. Bueno, nosotros podemos ver lo mismo. Por la amplitud de esas ondas podemos interpretar dónde está comiendo Dálvulus. Está en xilema, está en floema, está salivando, ¿sí? Bueno, todas las curvitas, acá tenemos alimentación en xilema, bueno, primera, después la B es salivación y la C estamos en floema. Lo que hacemos, esto
Por suerte salió un subsidio, pudimos comprar el equipo en el laboratorio, después de muchos líos para poder traerlo y entrarlo al país, entró en pandemia. Pero bueno, ya está puesto a punto y demás. Lo que hacemos, no sé si se llega a ver, eso es una gota de pegamento, es un pegamento en base a plata que se inserta en el lomo, ¿sí?, del dálvulus. Eso está unido a un hilo de oro y después se une a un electrodo que está allí arriba y otro electrodo va a la base de la planta. Ahí es donde se genera ese circuito eléctrico y me empieza a mostrar en la computadora las ondas. Entonces agarramos esos 4 híbridos que teníamos del primer trabajo y los volvimos a probar acá. De todas esas curvas, nosotros una vez que las empezamos a analizar podemos tener más de 20 variables que podemos medir con todo eso. Yo le saqué un par que para mí son las más claras de ver. Fíjense, este es el híbrido, el más preferido o susceptible. Es el número de proofs, es el tiempo, o el proof es desde que inserta los estiletes hasta que los saca, ¿no? Entonces tenía mucho menos proof, pero más largos. Este es el periodo, ¿sí?, por cada proof. Entonces, ¿qué hacía ese insecto en el híbrido que le gustaba? Insertaba los estiletes, tomaba decilema, salivaba, llegaba a floema y como le gusta, se queda en el floema y se queda por horas. No les puse la gráfica, pero la gráfica que me marca tiempos en floemas me decía también que estaba mucho más tiempo que los otros. En cambio, a uno que no le gusta, hace muchos intentos, muchos proving, pero cortitos. ¿Por qué? El insecto está forzado a comer de ese, tiene hambre, ¿no? Porque además está atado tipo perrito, ¿no?, con el hilo de oro ahí, con el perrito con la soga. Sí o sí tiene que comer de eso. ¿Pero qué hacía? Clava los estiletes, intenta comer y o no puede llegar a floema, o si llega no le gusta, entonces saca los estiletes, vuelve otra vez. Entonces son muchos proofs muy cortitos. Entonces eso me demuestra cuál híbrido es susceptible y cuál es resistente. Si quieren ver todo el resto de los gráficos y datos, pueden ir al paper. No solamente este equipo nos permite ver estas diferencias entre híbridos susceptibles y resistentes, también podemos ver efectos de insecticidas, efectos de tratamientos de semilla y también preferencia por otros hospedantes. ¿Sí? Decimos que Dálvulus es monófago, que se alimenta solo del maíz. Pero más esta campaña llegaron un montón de consultas. ¿Sí? Había como un caos. ¿Qué va a pasar con los cultivos de invierno? ¿Qué pasa con la avena? Tengo un montón de dálvulus en la avena. Todos los dálvulus estaban en la avena. Están todos comiendo la avena. Teníamos las macetitas de avena para darle de comer a Cuyeli, ¿no? Porque además también tenemos Cuyeli. Venía Irene, justo empezaba a hacer su tesis de grado y le digo, vení, agarrá las avenas, agarrá el dálvulus, sentate enfrente del IPG. Y esto es totalmente preliminar, fue hecho en este último tiempo. Hasta ahora llevamos aproximadamente unas 20 repeticiones. Cada repetición es un insecto comiendo por 20-24 horas, ¿sí?, forzados a comer en la avena. Eso es un extracto de 1 hora, ¿sí? Ingestión en xilema. Solo xilema. Hasta ahora no encontramos
que saliven y no encontramos que coman de floema. Sí, las sondas son totalmente disruptivas por momento, como que les cuesta un montón, además, insertar los estiletes. Pero bueno, por eso dice la palabra preliminar, fueron los primeros ensayos, estamos en marcha haciendo postulados de Koch, pero no tengo los resultados todavía, sí, poniendo plantas sanas, insectos inoculativos y viceversa, pero bueno, se las debo para el próximo congreso. Y por último, ya así cerrando, todo esto que nosotros hacemos en laboratorio, yo tengo las 2 colonias inoculativas, las sanas, entonces hacemos de rutinas nuestras PCRs para comprobar que nuestros insectos estén sanos, que las plantas que le vamos a dar de comer a la colonia para que tengamos los inoculativos realmente tengan espiroplasmas. Entonces, esas PCRs, ¿sí?, para esos controles ya las teníamos totalmente aceitadas. Entonces nos sentamos con la gente de CONICET, armamos un stand para brindar el servicio de detección de espiroplasma en los insectos y en las plantas. Así fue como en lo que fue este año cayeron un montón de muestras de plantas de insectos. Me mandaron los chicos de Obispo Colombre, ahí empezamos nuestra relación y ahí terminé quedando dentro de la red para hacer los testeos. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Es nuestro humilde granito de arena, quizás para atacar este caos o este drama del Dalvulus mairis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es sorprendente todo lo que mostraste recién, Inés. No sé ustedes, pero a mí me sorprendió bastante. Bueno, están llegando muchas preguntas. Igualmente los invito a todos a que escaneen el código QR y sigan mandando. Así, bueno, tengo preguntas para hacerles acá a los especialistas. Hablamos mucho del manejo integrado, la pirámide, la punta de la pirámide, pero acá ya me llegaron 5 preguntas que tienen que ver con el control químico. Umbrales, ¿qué umbral se considera manejable para tomar la decisión del control químico? ¿Y cuántas chicharritas por planta se considera una población controlable con agroquímicos? Así que... Hola, hola. Ahí está. Ahí estamos. Es la pregunta del millón, digamos, siempre con cuánta chicharrita aplico, cuántas tengo que tener, y es una pregunta que todavía no tiene una respuesta concreta, digamos. Han visto que se trata de un vector, que la infectividad va variando a lo largo, digamos, del tiempo. Por lo tanto es una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, contundente como por ahí podemos tener en otras plagas. Sí, manejar, tener que esperar, tener 5 o 10 orugas. Creo que es importante, digamos, no llegar a niveles poblacionales altos, lo que vimos nosotros la campaña pasada, digamos, que ya a niveles de 1 a 2 chicharritas ya una situación, digamos, preocupante, digamos, y que te puede pasar alguna factura sobre el cultivo. Eso básicamente, y creo que ahí viene el soporte más importante, el seguimiento del cultivo, digamos. Ya habló Inés, se sabe, digamos, es una plaga que evoluciona cuando tiene condiciones de forma muy rápida, digamos que por ahí uno en una semana a la otra puede encontrarse con un panorama totalmente distinto. Entonces creo que ahí habría que reforzar mucho más, digamos, el tema de cuándo voy a ir al lote a verlo, digamos, y vuelvo a repetir, tener ya armada la estrategia, digamos, no podemos estar pensando como otra plaga, es decir, mira, estoy viendo, tengo que salir a buscar el producto, tengo que salir a ver quién lo aplique, o sea, tener ya diagramado un poco la estrategia para que en el momento de que tome, digamos, la decisión de reaccionar sobre el problema sea lo más rápido posible, digamos. Digamos. Lo ato esta respuesta con una pregunta, un poco más de detalle acerca del monitoreo del cultivo, únicamente con qué trampas, únicamente con trampas, ¿desde qué estadio? A ver, las trampas es una herramienta más que va a aportar al monitoreo de esta plaga.
tenemos que seguir, digamos, mirándolo al cultivo, digamos, no es que solamente nos vamos a guiar por lo que nos va diciendo, digamos, la trampa. Puede ser una ayuda, puede ser un complemento, sí, pero la base, como en todo, digamos, los manejos, los problemas fitosanitarios, siempre fue estar encima, digamos, del cultivo. Entonces, creo que la trampa puede ser un soporte, pero tengo que hacer más conciencia, digamos, de ir a ver los lotes para detectar de manera, digamos, temprana la ocurrencia de este vector. Perfecto. Una pregunta acerca de datos que mostraste. ¿Por qué la baja de infectividad otoñal del 60% a menos del 10% en septiembre si no ocurre otra generación? Esa también es una pregunta que nos han hecho mucho y realmente nosotros cuando hemos comenzado a trabajar con INE, hemos comenzado a trabajar, digamos, en septiembre del año pasado. Entonces, yo no te puedo decir, todavía no hemos llegado a septiembre, digamos, como para decir, sí, mira, en septiembre baja o hay tal factor que la haga bajar. Los datos que tenemos son de abril, mayo, que estamos con esos niveles allá en la zona. Hay que ver si eso podría bajar. Yo no sé si querés intervenir ahí, Inés, como para... No, es que nos faltan todavía datos, ¿sí? Nos falta analizar un montón de muestras y seguirlo viendo, por eso también un poco va a ser el trabajo de la red, porque es lo que teníamos. No sabemos qué había pasado antes de septiembre, ¿sí? Entonces, los niveles muy altos que mostró, a mí cuando vimos esos niveles de infectividad, los llamé a Alejandro y Augusto porque estaba preocupada. La PCR no falla, los datos siempre, si uno tiene los controles, son confiables, pero claro, eran chicharritas que habían sido colectadas en la época donde tenían todas las plantas de maíz, todos los lotes tenían espiro. Entonces, y bueno, la mayoría de las chicharritas iban a estar comiendo ese maíz, iban a estar portadoras, ¿sí?, del espiro. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahora en los próximos muestreos? Se los contamos la próxima. Hay que seguir recolectando fotos para ver la película. Tal cual. ¿Cómo identifican a campo a los individuos infectados? ¿Hacen prueba molecular? ¿A campo? A campo no se puede. ¿Infectados? No, por eso le hacemos la PCR. ¿Sí? ¿Querés contar un poco cómo va a ser en la red nacional? ¿Cómo va a ser el sistema? Bueno, sí, básicamente en la red nacional se ha planteado originalmente el monitoreo de 450 localidades en todo el área maicera de la Argentina, y de un 10% de esas localidades que sean más o menos representativas de la región es hacer colecta de adultos de Dalvulus maidis de manera estacional. O sea, en el año habría 4 colectas. Esos adultos, digamos, son enviados a INE y entra ahí ya la parte del análisis de la muestra correspondiente. Perfecto. Ahora un poco, Inés, para vos hay varias que tienen más o menos, son parecidas. ¿Se puede extrapolar esta técnica a campo? Hablan del silenciamiento. ¿O cómo se puede extrapolar a campo? ¿Cómo se hace masivo? Hay varias formas. Inicialmente, hace unos años, lo que habíamos planteado era modificar la planta de maíz para que la planta exprese este ARN doble cadena. Ya hay, no para Dalvulus, pero hay una tecnología que es así. Entonces lo habíamos pensado así para Dalvulus. Es una opción, ¿sí? Es una planta modificada para que exprese el ARN doble cadena. Viene el Dalvulus, come, se silencia. La otra es un esprayado, ¿sí?, de este ARN doble cadena. El tema es que ese ARN es bastante lábil, ¿sí? Se degrada enseguida. Si lo venimos acá o al campo y esprayamos solamente ARN, 10 minutos que lo afectó el sol ya no sirve para nada. Entonces hay que protegerlo, encapsularlo,
a través de una nanopartícula. Son cosas en las que seguimos trabajando, en las que estamos trabajando, pero bueno, también se las debo para cuando estén más avanzadas, y además esa seguramente también la gente de vinculación tecnológica de la universidad me pone la mordaza legal. Inés, mostraste información preliminar en avena. Acá preguntan si es cierto que se alimenta en braquiaria, si no se reproduce. En braquiaria yo no lo probé, no sé. En avena miramos que no, hasta ahora no se nos reprodujo. No, tuvimos días y días, se muere más rápido incluso, pero no logramos reproducirlo. En avena no he hecho pruebas en braquiaria aún. Augusto, ¿algo para...? Algo para comentar con respecto a eso. Ahí hace un tiempo viajamos a Brasil, digamos, por todo el tema de la chicharrita, y en algunos casos se mencionaba que aparentemente, digamos, la braquiaria no era que se multiplicaba, digamos, sino que le permitía sobrevivir un poco más, digamos, con toda esta cuestión, digamos, del álbulo. Son cuestiones que sí está en tal lado, se está alimentando de tal cosa, y demás. Entonces en Brasil hacían una mención de eso. La importancia de la información. Sí. Hay muchas especies que se dice que sí, que se alimenta, que Dálvulus está, que lo han visto y demás, y que aguanta, pero posiblemente ocurra eso que les mostraba con avena, ¿no? Se toma agua, ¿no?, para no deshidratarse, y dicen que así puede llegar a durar hasta 90 días. Entonces, bueno, usaría estas plantas para aguantar esos días. Estamos con el cartel rojo, pero sí, no quiero dejar de hacer esta última pregunta que me parece que resume un poco, y es para vos, Augusto. ¿Qué proyección se podría hacer de acuerdo a los niveles poblacionales de la actualidad y la siembra primaveral de maíz en el norte argentino? A ver, nosotros vimos lo que pasó, digamos, la campaña pasada con las siembras primaverales de maíz. Y es una situación que no se la tenían. A ver, en la zona es una práctica de determinadas áreas, esto de la siembra primaveral, pero después también en muchas zonas del país la campaña pasada tuvieron una brecha de siembra muy amplia, digamos. Por ahí comenzaron a sembrar desde septiembre y terminaron sembrando en diciembre. Entonces el desconocimiento, digamos, del efecto de esa práctica ha hecho que las poblaciones sean mucho más importantes, digamos. Por ahí creo que tendríamos que hacer ciertos ajustes, digamos, en el establecimiento de ese tipo, digamos, de estrategia para evitar que ocurra lo que ocurrió el año pasado, digamos. A ver, por ahí nadie pensaba del año pasado, llevándolo al mismo caso, digamos, del maíz guacho. ¿Quién focalizaba o quién estaba pensando en hacer control de maíz guacho ahí desde muy chiquito, digamos? Y hoy es una cuestión que por lo menos sabemos, digamos, que lo tenemos que incorporar. Bueno, de vuelta nos quedamos sin tiempo, quedaron muchas preguntas, pero vamos a seguir con este tema en la próxima charla, así que los invito a que se queden y bueno, sigamos viendo la información disponible en cuanto a esta problemática. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Augusto e Inés.